Aunque hubo mejoría, no hubo eficacia. Hablemos del empate de la selección Colombia sub-20 aquí en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales, el link lo encontrarán aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Así es, señores, así como lo escucharon en la introducción de este video, a esta selección Colombia sub-20 el día de hoy le faltó el centavo para el peso para llevarse los 3 puntos frente a Noruega. Un partido que de arranque pintaba favorable para la selección Colombia, teniendo en cuenta que los primeros 15 minutos fueron de una posesión bastante marcada para la selección tricolor, para los dirigidos por César Torres. Sin embargo, hay algo en lo que terminaba pecando siempre la selección, y es que siempre terminaba errando el último pase, terminaba descargando mal, y ni siquiera el último pase. A veces la imprecisión se gestaba incluso en la mitad del campo, muchas imprecisiones que no terminaban de terminar conectando con los extremos, que el día de hoy pues también fueron Rentería y Perea, con la excepción de que en vez de ir Aristizábal en punta fue Neisser Villarreal, que a pesar de que el partido pasado tuvo un mal ingreso, no se lo vio tan fino, no se lo vio tan enchufado. Acá en este partido, digamos que se le vio un poco más de ritmo, se le vio un poco más de continuidad, parece que se le quiere ir dando la confianza de a poco, ya fue un ingreso, ya fue una titularidad, habrá que ver qué decide César Torres para el siguiente compromiso con Neisser Villarreal, porque más allá de que tuvo un palo en el segundo tiempo, y que de eso también vamos a hablar más adelante, en líneas generales y para hacer un compilado del partido, hay que decir que el primer tiempo fue un primer tiempo de dominio repartido, primeros 15 minutos para Colombia, luego una posesión larga, unos 15 también minutos podría decirse para la selección de Noruega, donde tuvo algunos acercamientos medianamente peligrosos. Ya el cierre de la primera mitad, perdón, fue un partido donde se empezó a disputar más que a jugar, y en líneas generales así se fue la primera parte, donde no pasó mayor cosa. Sin embargo, aquí hay que puntualizar en algunas cosas. ¿Y en qué cosas hay que puntualizar? Sencillo. Primero hablemos de la incursión de Rentería en esos primeros 15 minutos buenos de la selección Colombia. Un Rentería que el día de hoy quizás fue más desequilibrante que Perea. El partido pasado fue al revés. Perea fue el que se echó al equipo al hombro y a través de él llegaron las ocasiones más claras. El día de hoy fue todo lo contrario. Hoy Rentería fue ese extremo desequilibrante, ese extremo que pisaba el área, que llegaba, que encaraba, e incluso tuvo un acercamiento peligroso donde trata de disparar al primer palo en el minuto 12, pero el arquero Fostengier, creo que así se dice, porque bueno, por obvias razones yo no sé noruego, pero bueno, sí, Fostengier, bueno, digámosle así, Fostengier. El arquero Fostengier aquí ya empezaba a tener la primera intervención de las tantas que tuvo en el partido. Y bueno, Rentería tenía este acercamiento peligroso, pero en líneas generales, como les decía, mucha imprecisión, mucho error en el primer pase, en el último pase, en la zona medular del campo, y estos errores en salida los estaba aprovechando Noruega. De hecho, en una de esas jugadas donde la selección colombiana no sabía descargar bien, porque otro de los pecados en este partido fue que algunos jugadores puntualmente carreteaban mucho, la transportaban mucho, amarraban mucho a la pelota y no terminaban descargando en el momento oportuno. Y en una de esas, de tantas pérdidas de la selección Colombia, nace un pelotazo largo hacia el sector derecho. Aquí creo que lo tengo anotado, regálenme un momentico. Acá lo tengo anotado. Simón García termina cometiendo un penal tras una incursión rápida de uno de los jugadores de Noruega, que trata de hacer un remate. Ese remate pega en la mano, evidentemente, de Simón García, pero Simón García iba en barrida, tenía la mano apoyada pues ya en la cancha, en el césped, en el gramado, y a la final pita penal la jueza central, porque pues en este caso fue una árbitra, una jueza, pita penal. Desde el banco de la selección Colombia pidieron la tarjeta verde, el famoso, o bueno, no tan famoso todavía, FBS, el Fútbol Video Support, esa tarjeta verde que te permite solicitarle al árbitro que vaya a revisar una jugada puntual. En el Banco de Colombia consideraron que esa mano no era penal, que esa mano era de posición natural, que a pesar de ampliar el volumen del cuerpo, porque evidentemente dejar la mano atrás es extender el volumen de tu cuerpo, es una posición natural, producto de la biomecánica que uno tiene que hacer para tirarse en una barrida. O yo nunca he visto una barrida con los brazos hacia adelante o con los brazos pegados al cuerpo. Es un movimiento muy antinatural que ya se vuelve el fútbol de una manera bastante extraña. A ver, aquí, pues yo que estaba escuchando la transmisión de RCN, para Carlos Antonio Vélez era penal,
hubo ahí el debate interno. Para mí no es penal porque no hay chance, no hay dónde poner ya más esa mano y además ya estaba totalmente apoyada, no es como que la mano iba apenas bajando, no, la mano ya estaba totalmente apoyada en el gramado. Así que pues de entrada la selección Colombia se salvaba, tuvo un golpe de suerte, luego minutos después llegaba el remate de Haaland, pero no el Haaland que juega en el Manchester City, sino de otro Haaland que no es hermano del Haaland del Manchester City. Son, ¿qué? Un apellido común, parece que es por allá por Noruega. Y bueno, Haaland, pero el Haaland económico, el Haaland sub-20, llegaba, remataba y ahí creo que se traducía ese momento de superioridad de Noruega. Ojo, nuevamente reiterando, por las malas entregas de la selección Colombia, porque no sabían salir jugando. Querían salir jugando en corto, la perdían, querían salir jugando en largo, la perdían. Y así se fue llevando este primer tiempo. Ya para el cierre llegaría una jugada clara donde Neisser Villarreal termina recibiendo un muy buen pase filtrado por obra y gracia de Jordan García, pero no, Jordan García no, de Jordan Barrera, y la termina justamente ajustando muy hacia el palo izquierdo de Foskenguier, pero no la termina de ajustar bien, se le va un poco abierta y ahí Colombia se perdía la primera gran chance, más allá de la que tuvo Rentería, de poder haberse ido arriba en el marcador, cerrando la primera mitad. Ahora sí, hablemos del segundo tiempo, que es justamente lo que le da el sentido a la introducción del video, que hubo superioridad, pero faltó la definición. Y es que en el segundo tiempo, a pesar de que los primeros 15 minutos se seguía viendo una selección medianamente imprecisa, acá ya se empezaba a ver que la selección empezaba a tener un poco más de precisión, que la imprecisión seguía estando, pero un poco más de justeza a la hora de tener que hacer el pase, descargar al compañero ideal, no carretear tanto la pelota. Parece que la charla técnica en el entretiempo de César Torres funcionó porque los jugadores ya empezaron a entender un poco cómo funcionaba esta Colombia, cómo funcionaba y cómo se podía atacar a la selección de Noruega. Y es que si hay algo que, vuelvo y reitero lo que dije en el video pasado hablando de la selección Colombia sub-20, si algo se caracterizaba esta selección es la presión alta y el juego por los costados, a encontrar justamente los espacios, a circular la pelota, descargar en un lado, terminar en el otro, jugadas así de este estilo. Y de hecho es una jugada de este estilo la que da para mí la más clara del compromiso en una volea espectacular de Neisser Villarreal, una jugada que fue a muchos toques, juego en la mitad del campo, circulación, descargo a la derecha, abro a la izquierda, nuevamente de la izquierda hacia la derecha, cae el balón en los pies de Perea, Perea saca exigido un centro, pero que a la larga termina siendo un muy buen centro. Villarreal de volea, como viene, le pega, pegó en el palo, desafortunadamente para él y para nosotros como colombianos que estábamos viendo este partido, pega en el palo, la pelota se va y ahí Colombia desperdiciaba la primera gran chance del partido, porque en esta sí hay que admitirlo. Aquí esta fue la primera gran elaboración de Colombia en 50 minutos aproximadamente. 3 minutos después de este palo de Neisser Villarreal, Rentería nuevamente tuvo una especie de mano a mano, por así decirlo, porque hizo la misma que hizo en el minuto 12. Interiorizó al interior del área, valga la redundancia, se metió al área, terminó pisando área contraria, remata y justamente, aunque tenía la opción de pase para descargar hacia atrás, tirar el pase de la vida, decidió nuevamente rematar al primer palo de Foskenguier, pero Foskenguier pues hoy estaba en su tarde y terminaba sacando de todo. Aunque aquí pues Rentería pecó un poco de individualista, esta superioridad ya se empezaba a marcar. ¿Y a qué se traduce o a qué se debe justamente esta superioridad? Pues resulta que César Torres movió el banco, en primera instancia mandó al campo a Roiner Benítez, que Roiner Benítez no es un habitual titular en esta selección, pero siempre que entra le da una mano, le da un aire distinto a esta Colombia y efectivamente ese aire distinto se notó. También ingresó Joel Romero, lateral del América de Cali, y en líneas generales, Joel Romero lo hizo muy bien. Le pelea mano a mano el puesto a Sarabia, lateral por ese sector, y lo hizo muy bien. Estos dos jugadores entraron metiditos, le dieron un aire fresco, una nueva dinámica a la selección, y por esa misma razón es que se empezaba a notar esa superioridad de la selección Colombia. Como les decía, al minuto 58 llegó la de Rentería. Después, aunque en 12 minutos no hubo un acercamiento claro, se notaba la posesión, se notaba el dominio de la selección. De hecho, Noruega no pisaba terreno colombiano. Minuto 70, Jordan Barrera la tira a colocar, se le va levemente por encima. Al minuto 70, pero al minuto 87-88 hubo una doble jugada donde Foskenguier aquí fue completamente la figura, porque tapó el tiro de Canchimbo, que aunque iba con un desvío medio extraño, tenía una comba extraña, la palmotea, pega en el palo, sale. De la misma jugada nace el remate de Perea, que acaso el rebote ahí en la media luna, cercano a la 16,50, termina arrebatando abajo hacia el palo derecho del arquero noruego y la termina rechazando hacia el tiro de izquierda. Es decir, que la selección Colombia en un lapso de 15, 18 minutos tuvo 3 acercamientos claros, aunque bueno, 2 son en la misma jugada.
De igual manera se traducía esta superioridad, se evidenciaba la superioridad, pero pues faltaba justamente reflejarla en el marcador, cosa que no se dio. Y ya para finalizar con el espectáculo, con el show de Foskenguier, nuevamente en una jugada que levantaron, y aquí también voy a entrar a detallar algo que es importante, en una jugada que levanta en un centro, Jaymar Mosquera termina cabeceando, termina buscando más el pase que el remate directo hacia el arco, pero Foskenguier nuevamente sacó una mano cambiada que le quitó el balón de la cabeza a Emilio Aristizábal y la terminaba salvando, salvaba justamente el 0-0 para Noruega, que en líneas generales de una u otra manera termina certificando prácticamente el paso de las dos selecciones, porque siendo justos y viendo cómo es el formato de este torneo, viendo que pasan los dos primeros más 4 de los 6 terceros que hay en este Mundial Sub-20, con 4 puntos prácticamente estás en la siguiente instancia. Algo que sí quería mencionarles y que se los dejé ahí como un asterisco previamente al comentario, a este comentario, es justamente el juego aéreo. Miren que Jaymar Mosquera no solo ganó esa jugada del minuto 95, sino una del minuto 51, un cabezazo contra el piso, que Foskenguier ahí estaba bien parado, quizás por eso no la tomé con una opción clara, pero Jaymar Mosquera demostró que es como un Yerry Mina de esta selección. No tan a destiempo como lo es el Yerry Mina de la mayores, pero Jaymar Mosquera en líneas generales es un futbolista que gana muy bien por arriba, es una alternativa en el juego aéreo que se puede aprovechar muy bien. De hecho, la selección tuvo un tiro libre cercanos al minuto 92 previo, pues a la que el arquero de Noruega le termina sacando esa pelota de la cabeza a Emilio Aristizábal y ahí decidieron no levantarla, no sé por qué, porque durante todo el partido Jaymar Mosquera ganaba por arriba, y no solo Jaymar, los diferentes jugadores de la selección terminaban ganándole a esas torres gemelas que tenían justamente los noruegos en la defensa. Entonces, hay que seguir potenciando ese tema del juego aéreo, porque muchas veces la selección Colombia se puede encontrar con rivales así, rivales rocosos, cerrados, con un fútbol más físico, más de ir al corte, más de ir al quite, y a veces el juego aéreo, la pelota quieta, te puede destrabar un partido, y con jugadores como Jaymar, perfectamente se pueden llevar los 3 puntos. Además, tengamos en cuenta que ya se viene a la fase del mata-mata, si nada extraño sucede, porque con Colombia nunca se sabe, nunca hay que dar por sentado absolutamente nada, o si no, pregúntenles a los jugadores que vieron el londrinazo. Así que, bueno, de entradita parece que la selección Colombia ya está instalada en la siguiente instancia, pero falta ratificarlo frente a Nigeria. Ahora sí, es momento de repasar los rendimientos individuales en la selección Colombia Sub-20 el día de hoy, comenzando como siempre con el arquero Jordan García. Jordan García el día de hoy no tuvo una mayor intervención, sin embargo, cuando a Jordan le exigen salir jugando con los pies, es un arquero que por lo general en un 80-90% responde. Tuvo una equivocación, creo que sobre el cierre del partido, pero pues también se entiende teniendo en cuenta cuál es el trajín de un partido durante 90 minutos. Sarabia salió golpeado, más encima una amarilla, sin embargo, aunque esto ya lo entraré a detallar más adelantico, el caso de Romero, lateral del América, lo suplió muy bien, pero Sarabia no tuvo un partido brillante, salió golpeado, salió lesionado, habrá que ver si puede estar frente a Nigeria. Simón García y Jaymar Mosquera, dos centrales de muy buena calidad, se complementan muy bien. Está el central áspero, rocoso, fuerte, al fin y al cabo su complexión así lo indica, y está el caso de Simón García, que a la larga es ese central un poco más técnico, más menudito, que te sabe sacar al equipo jugando. Entre el rocoso y el que sabe jugar, se complementan muy bien, y ahí hay una dupla muy buena para la selección Colombia. El caso de Arizala, cuando se proyecta es muy bueno, pero ahí el detalle. Es como Alexander Arnold en el Liverpool. Se proyectaba, pero dejaba vendido al equipo atrás. Así que hay que corregirle ese aspecto en marca, porque muchas veces, o las pocas veces que pudo Noruega atacar, fue justamente cuando Arizala se lanzaba al ataque y no regresaba. Elkin Rivero no le fue tan bien, no tuvo un partido tan brillante, de hecho es sustituido más adelante. Kenner González, capitán de la selección Colombia, que no fluyó tanto, no tuvo un partido tan vistoso con el balón, pero sin el balón es un jugador muy importante. Jordan Barrera es justamente ese enlace creativo que muchas veces se desaparece, se pierde por instantes del partido, pero cuando aparece termina destrabando cualquier línea defensiva. Oscar Perea, como les mencionaba a lo largo del video, no tuvo el partido tan brillante como lo tuvo frente a Arabia, se desapareció. El caso de Rentería fue justamente todo lo contrario. El partido frente a Arabia fue el que apareció, el que trataba de darle ese dinamismo por esa banda izquierda, aunque por momentos también cambiaban de posición con Oscar Perea, pero siempre, independientemente de la posición en la que estén, izquierda o derecha, siempre que figuraba era Rentería. Y Neisser Villarreal, que no estuvo tan mal como en el partido pasado, de hecho entró un poco más metidito, y cuando se tiró hacia una banda en el cierre del partido y antes de ser sustituido por Aristizábal, le dio un aire fresco también a la selección en ese lado.
Y bueno, de los cambios, Roiner Benítez, jugador importantísimo, un revulsivo de primera que tiene la selección, porque vuelvo y le reitero, desde el suramericano pasado, Roiner Benítez demostraba que él entraba y le daba otro aire a la selección. Del Joel Romero ya hablé, lateral interesante, en caso de que Sarabia no pueda estar para el partido frente a Nigeria, ahí hay un lateral bastante importante. Aristizábal no tuvo mayor participación, entró casi sobre el final, sobre el remate del compromiso. Foskenguiar le sacó la que pudo haber sido el gol de él, pero en líneas generales, pues ahí está esa duda, ¿no? Ese debate, ¿quién debe ir? Emilio, debe ir Neisser. Pues por como vimos el partido frente a Arabia y por como vimos el partido de hoy, cualquiera de los delanteros está bien porque de una u otra manera sigue faltando el tema de definición. Y el caso de Canchimbo casi también convierte en lo que hubiera sido la victoria de la selección Colombia, pero se encontró con el arquero de Noruega, que vuelvo y reitero, estuvo en su tarde. Y listo, señores, eso fue lo que nos dejó este segundo partido del Mundial Sub-20. Parece que Colombia puede clasificar, aunque vuelvo y reitero, con la selección Colombia nunca se sabe, hay que estar mejor precavido, hay que estar preparado porque la selección Colombia es capaz de cualquier cosa. Denle like, suscríbanse, todo eso y nos veremos. Hasta la próxima.